Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Continuamos viendo cómo el precio de Bitcoin sigue con esta caída que inició en el día de hoy. Incluso en estas últimas horas, como veis, ya está rompiendo lo que es la zona del soporte de la estructura del gráfico de 4 horas, que estaba en la zona de los 40.300 aproximadamente. Como veis, el contexto bajista se mantiene por el momento sin ningún tipo de cambio ni reacción del precio que nos pueda indicar lo contrario. Ese contexto bajista os recuerdo que lo traemos desde este movimiento de aquí. Bueno, al menos en lo que es la estructura del gráfico de una hora, porque recordaréis que el movimiento bajista como tal lo traemos desde este rechazo, desde esta mecha que dejó aquí el precio, rechazando esta zona operativa importante que teníamos en mente. Pero respecto a lo que es la tendencia bajista que estamos observando ahora mismo, como veis el contexto continúa igual, porque al final el VWAP semanal está siendo una resistencia para el precio. Estamos viendo constantes rechazos y por lo tanto entendemos que están entrando también vendedores de forma agresiva en torno a la zona del VWAP semanal. Además, como veis, está acompañando el movimiento del volumen, ya que el movimiento está cayendo y a medida que continúa cayendo, como veis, el volumen ha ido incrementando poco a poco. Comentamos esta mañana cómo el indicador de Fibonacci estuvo determinando dos objetivos para una operativa tras la ruptura de lo que era la estructura. Alcanzó los dos objetivos, teníamos el 1618 en torno a los 40.990 y luego el 2618 lo teníamos en torno a los 40.450. Finalmente el precio no consiguió romper ninguna de las resistencias que tenía por el camino y por el momento lo que vamos a hacer también va a ser limpiar un poquito el gráfico. De hecho, esta zona de soporte que teníamos anteriormente, recordaréis que era una zona de soporte bastante fuerte, veíamos como el precio rebotaba en bastantes ocasiones, ahora mismo ha actuado como una resistencia y por lo tanto nos sigue confirmando ese cambio de contexto que ya anticipábamos desde la ruptura del mismo. Ya no es solo el rechazo a ese soporte que acabo de borrar en el gráfico porque ya no nos interesa, sino también el rechazo a la estructura operativa que estábamos trabajando y por lo tanto entendemos que la ruptura del equilibrio ya se ha dado y se ha dado a la baja. A partir de aquí en el gráfico de una hora a nivel operativo ya no tenemos nada que hacer, las oportunidades se dieron en días anteriores y ahora vamos a centrarnos en lo que es la operativa del gráfico de 4 horas, que es donde se puede dar una muy buena oportunidad operativa. Bueno, hemos repetido 1000 veces ya el contexto del mercado, sacudida de zona de máximos, con un rechazo muy importante, demostrando bastante debilidad, reingreso agresivo, aceptación de precios dentro de la estructura y ahora mismo lo que estamos viendo es el intento de ruptura de la zona del soporte y a nivel operativo lo que esperaríamos sería un test de consolidación para valorar shorts sobre la zona de los 40.300 aproximadamente. A partir de ahí podríamos valorar un movimiento de continuación bajista en búsqueda de niveles operativos más bajos, objetivos que comentábamos anteriormente en otros vídeos. Teníamos aquí los 37.440 y los 34.510 sobre todo. Veíamos hace algunas horas cómo el indicador de Fibonacci empezaba a proyectar aquí un objetivo sobre los 39.126. Ahora pasamos a revisar las herramientas. Como siempre tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Veíamos cómo había muchísima liquidez en esta zona por parte de los long. Ya se lo llevaron todo, casi, porque queda un poquito todavía, pero la mayoría de la liquidez que había por parte de los long ya se la han llevado. Va entrando más liquidez, pero como veis ya no tenemos una zona que esté tan cargada. Lo curioso es que el indicador de tendencia ya nos está mostrando que no está acompañando al movimiento bajista. En cuanto a la liquidez de 100x vemos cómo se empieza a formar liquidez por parte de los long. Podremos decir que hasta los 39.240 sobre todo. Por parte de 50x lo que comentábamos esta mañana que había ya se lo han llevado y no vemos tampoco otro nivel que esté tan cargado. Tendríamos que bajar hasta los 38.195 para ver más liquidez. Y bueno, 25x ya veis, se ha llevado todo. Atentos a esto en Bookmap porque estamos viendo cómo empiezan a entrar zonas de compra a partir de los 39.200 hasta los 38.500. Luego hay que bajar un poquito más hasta los 38.100 para ver nuevas compras. En el Multibook vemos compras en los 38.550, también en los 38.000. En The Kingfisher estamos viendo cómo hay más liquidez por parte de los short. Tenemos aquí en los 41.090, en torno a los 41.745, 42.725 y desde los 45.016 hasta los 45.500, que es donde estamos viendo que hay más liquidez. En los CVDs veo cosas bastante interesantes, sobre todo me resulta curioso que parece que ha habido ventas bastante coordinadas por parte de Coinbase y Binance, también Kraken metiendo aquí algunas ventas, pero luego por otro lado comentábamos anteriormente cómo Bitfinex estuvo acumulando de forma continuada y después de este movimiento bajista continúa comprando de forma agresiva.
tuvo aquí una pequeña venta, pero como veis nada comparable con todas las compras de spot que ha metido. De hecho, mirad qué tendencia alcista lleva. Coinbase también metió luego alguna que otra compra, como veis por aquí. OKX metió una compra también bastante fuerte, pero Binance principalmente vendiendo de forma agresiva. Y en los mapas de corto plazo estamos viendo más liquidez por parte de los short. Tenemos aquí un clúster bastante importante hasta los 40.438, con pico de liquidaciones en torno a los 40.310. Tenemos aquí liquidez en los 40.730, también en los 41.070 y también en los 41.227.